¿Dudas? Calma que aquí estoy yo. Muy buenas para todos, mañanas, tardes, noches. Estamos aquí para aprender alguito y en este video presentamos un podcast con la Universidad Simón Bolívar, específicamente de Mecánica de Materiales 1. Este es el programa propuesto, pero tengo la pregunta. ¿No hay uno así resuelto en una clase? Dos barras que con cambio de temperatura se tocan. Suena algo, pero creo que no. ¿Y en un examen no hay uno así resuelto? Hay un examen en el que hay uno así. Ya. Recuerdo uno, pero es uno como una barra de bronce y una de aluminio, pero es distinto. Son como dos acoplados del mismo lado, con el cambio de temperatura y eso como que choca con una pared. Pero es distinto a ese, pues. No, pero Pero es ya. el que más o menos se asemeja. No, ya va. Oye, me sorprende. Me sorprende, estoy casi seguro. Ya va. Ya va. Dale, Suljin, perfecto, no te preocupes. Ya va. Qué extraño, porque me suena que... Listas de reproducción... No, posiblemente sea algún trimestre anterior, pero... De todos modos, déjame ver, porque estaría seguro de que... Sí, si no está en la clase 21, definitivamente no pertenece. Pero esto está bien para ubicarme en torno a qué está hecho en las clases y qué no, porque... Ajá, me toca abrir este anuncio de YouTube. Ok. Yeah. Don't you know what that's Ropa interior que baja la testosterona, excelente. stuff can be Buen doing your anuncio. boys below the belt? Ajá, vamos a ver. La longitud inicial. Ajá, a ver. A ver, a ver, a ver. Ah. Ya, claro, el que hicimos fue de este tipo. Y en un examen hicimos... Y un examen resuelto, ahí está el otro, ya les muestro. Ya, por si acaso. En la clase 22 hay uno muy parecido a este resuelto y ya les muestro en el examen Mecánica de Materiales 1. Ya. Me parece que es de septiembre-diciembre de 2024, como dijo alguien en los exámenes de trimestres anteriores, parcial 3, enunciado. Sí, ahí está. En examen 3 hacemos uno así, tal cual como este. Y aquí está la solución. Ya. Y bueno, esto... Aquí está la solución de todo el problema aquí a mano izquierda. Pero en realidad, o sea, todo lo de... de todos modos, me lo he enunciado para ver si
Una energía térmica consiste en una placa AB de aluminio, una placa CD de magnesio, AM, con un ancho de 15 milímetros. Cada una con un ancho de 15 milímetros. Ok. Ok, o sea, son barras de sección transversal rectangulares. Ok, eso está interesante. Y empotradas en su extremo, si la abertura entre ellas es de 1.0, la holgura es de 1.5 milímetros, cuando la temperatura es de T1 igual a 25 grados centígrados, determine la temperatura requerida para cerrar justamente la abertura y cuál es la fuerza axial en cada placa si la temperatura sube a T2 igual 100 grados centígrados. Supongo que no ocurrirá ni flexión ni pandeo. Y bueno, ni con pandeo ni siquiera sabemos lidiar. Pandeo es un tema de mecánica de materiales 3. Y cuando digo no sabemos me incluye porque yo ni me acuerdo de eso. Entonces... vamos a compararlo con esto. El siguiente sistema es sometido a un cambio de temperatura de una temperatura absoluta inicial, T sub 0 igual T, hasta una temperatura absoluta final, T sub F. Determina a qué temperatura empiezan a hacer contacto las barras, así como la fuerza de contacto de las barras cuando la temperatura es TF. Considere como datos las magnitudes T, L, R y E. Y claro, aquí esto está en letras, T sub 0 igual T, TF es una fracción aquí conveniente, 282 sobre 122 T. Creo que la única diferencia es que las barras son de sección transversal circular. A ver, ok. Entonces... Gracias, Leandro. Ajá, muchachos. Bueno, este problema... A ver, o sea, realmente... O sea, estoy renuente a hacer este problema, pero porque ya hay uno parecido resuelto en las soluciones. O sea, casi idéntico, solo que este es numérico. Y bueno, aquí la clave es que la deformación, si esto le llamamos barra 1 y a esto le llamamos, bueno, vamos a decir, si a esto le llamamos barra I romana y a esto le llamamos barra doble I romana, o sea, el chiste va a ser que en el contacto, ya, apenas empiecen a hacer contacto, va a ocurrir lo siguiente. O sea que la deformación... ¿Sí? Sí, exactamente, María José. Sí, me sorprende que no me ocurrió antes. O sea, es la primera vez en todo el podcast. Entonces, claro, apenas empiezan a hacer contacto, va a ocurrir que la suma de sus deformaciones... La suma de sus deformaciones es 1.5 milímetros. O sea que vamos a llamarle delta. Delta. Donde delta es 1.5 milímetros. Y no solo eso, sino que como están recién empezando a hacer contacto, los esfuerzos en ese preciso instante, los esfuerzos normales por carga axial en ese instante van a ser 0. ¿Ok? Entonces básicamente delta L1 va a ser igual a alfa 1 por L01 por delta T, que bueno, aquí el delta T es el mismo para ambas, ¿no? Y delta L2 va a ser igual a alfa 2 por L02 por delta T2, donde claro, delta T1 es igual a delta T2
igual a delta t. Ujú. Y bueno, esto sería básicamente todo. O sea, sería cuestión de sustituir. Eh, ok. Ok. Vamos a ver. Y bueno, esto se vuelve un despeje simple. O sea, sustituyo esto acá. Básicamente alfa i, L0i por delta t más alfa ii, L0ii delta t igual delta. Entonces alfa i, L0i más alfa 2, L02 delta t igual delta. Y ahora el delta t va a ser igual a delta entre esto que está aquí. Y por supuesto delta t es temperatura de contacto menos temperatura inicial. Entonces, bueno, aquí sería cuestión de sustituir los valores numéricos. No sé si el problema tiene la amabilidad de decirme los alfas. No me los dice. Bueno, sería cuestión de buscar los coeficientes, o sea, las longitudes iniciales las tengo. Las longitudes iniciales las tengo. Y tengo... No, bueno, básicamente me faltan los... Ah, ya va. Esto puse alfa 0 aquí, que... L0 de la segunda barra. Y bueno, la temperatura de contacto va a ser T sub 0 más esto. Es cuestión de sustituir los valores numéricos. Y lo que va a ocurrir después... Bueno, vamos a... Vamos a ver en el libro. Este parece el Hiveler de mecánica de materiales, que no está digitalizado, sino que está escaneado manualmente.
Es ese Jesús. Sí, profe, ese mismo. Ah, ¿estás escuchando música clásica? ¿O tienes un primito que está practicando de fondo? No, ese es mi hermano que está tocando cello ahorita. Ok. Ok. Ok, entonces tendríamos que irnos al final del libro, donde hay una tabla de propiedades y todo eso. Wow. Creo que caímos justamente en problemas similares. Pero ya, eso... Ah, un problema de torsión, ok, eso no importa. Solamente quiero la tablita con propiedades. Índice, acero, características, ok, muy bonito. Quiero una tabla. Donde hay una tabla. Ah, mira, qué chévere. Me encanta cuando la tabla está invertida. Y tengo que voltear la cabeza. O podría voltear esto en edición. Déjame ver de todos modos si la que aparece la peso específico, modelo, rigidez, pulgadas cuadrados, coeficiente de expansión térmica. Ok. Sí, por acá está, pero no sé si está el material que me interesa. Ya. Bueno, voy a tener que ver aquí en el problema. ¡Perro, Jesús! Nos pusiste aquí a... Ajá. AM 1004, T61. Ajá. AM... ¿Cómo es que se llama? Aluminio, ok. Aluminio. Ok. TI 64. Ajá. Ya, debe haber una segunda tabla con más materiales. Ah, mire, aquí está la de magnesio. Ah, no, ya, creo que aquí está el aluminio. El aluminio... Aquí está, 6061 T6. Aquí está. 13.1. Ya, pero tú estás sobre Fahrenheit. No, vale. Vale. Ya, sobre Fahrenheit, efectivamente. Me encanta cuando eso ocurre, muchachos. Cuando están en Fahrenheit. Bueno, se tiene que multiplicar o dividir entre 9 quintos. Ya, pero seguramente hay una tabla en el sistema SI. Y no. Ah, no, como que sí. Sí, aquí está, muchachos. Miren, me puse a llorar prematuramente. Sí, aquí está. 24 por 10 a la menos 6 entre grados centígrados o grados centígrados a la menos 1. Ahí está. Wow, muchachos, increíble. Estoy... Entonces, alfa 1 es igual a 24 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Vamos a verificar que fuera 24 y 2.4. Ok, efectivamente es 24 porque es este que está aquí. Aluminio 6061 T6. Ok, y magnesio AM T61. El magnesio está por aquí abajo. Magnesio AM 1004 T61. 26 por 10 a la menos 6. Grado centígrado a la menos 1. Ah, ya, esto vamos a guardarlo y cerrarlo, porque después si se da la luz empieza a ocurrir algo extraño con el autoguardado. Entonces, vamos a ver aquí el PDF. 10 a la menos 6. Ok. Me gusta. Ok, y las longitudes están dadas aquí.
La longitud... Ajá. Vamos a poner esto más abajo. L1 es de 600 mililitros. O sea, el L0 de la primera barra es mililitros. Wow. 600 milímetros. Que son 0.6 metros. Entonces, $0.4 metros. Ok. Ok. Entonces, 0.4 metros. Y ahora sustituimos todo. T sub 0 era la temperatura T1 de... O sea, T sub 0 era la propia T1 de 25 grados centígrados. El delta vamos a ponerlo en... Delta 1.5 milímetros, o sea, 1.5 por 10 a la menos 3 metros. Ujú. Entonces, T sub 0. Ujú. A ver. Me encanta cuando ocurre eso. Ujú. Ya, esta parte está muy grande. Voy a tener que forzar la barra después para que sea tan pequeña como se pueda. Ok. Ya. Ujú. TC, la temperatura de contacto va a ser 25 grados centígrados más 1.5 por 10 a la menos 3 metros entre... No sé por qué estoy escribiendo esto, lo puedo meter todo en la calculadora. Simplemente escribamos que el delta vale lo que vale. 1.5 por 10 a la menos 3 metros.
Aunque claro, también podía dejar todo en milímetros y se cancelaba aquí milímetros con milímetros. Pero bueno, 25 más 1.5 por 10 a la menos 3. Entre 24 por 10 a la menos 6, que multiplica a 0.6. Más 26 por 10 a la menos 6, que multiplica a 0.4. Me queda entonces que T sub C es igual a 85.48 4839 grados centígrados. Ok. Ok, este sería nuestro primer resultado. Y bueno, miren que el problema tiene sentido físico en el sentido de que nos comentan que la temperatura T2, o sea, la final es de 100 grados centígrados, lo dice el enunciado. O sea, esto es mayor que la temperatura de contacto. Entonces, en conclusión, definitivamente hay contacto. Y a partir de esta temperatura, luego de esta temperatura, o sea, empiezan a haber esfuerzos normales entre las barras. ¿Ok? Entonces, y ahora, ¿qué hacemos ahora? Ni idea. No, la parte B. Ah, pero vamos a escribir eso. Dado que la temperatura de contacto es menor que la temperatura final que alcanza el sistema, definitivamente las barras hacen contacto y luego de ello empiezan a sentir esfuerzos normales, pues la temperatura sigue aumentando luego del contacto inicial. Lurgo. Ese fue un nombre para un hijo varón, Lurgo. No me agradezcan. O sea, por si alguien tenía dudas como que, Terro, quiero tener un hijo varón, no sé cómo ponerle. Lurgo. Esa es la respuesta, Lurgo. Lurgo. Nombre de varón. Esto es totalmente fundamental en este podcast. Entonces, ok. Ahora lo que toca, muchachos, es ver las cargas normales que sienten las barras en la temperatura final, con la temperatura final. Porque claro, una cosa es que las barras se toquen, o sea, que estén ahí, apenas hagan contacto, estén ahí como que, epa, todo bien. Y otra cosa es que siga aumentando la temperatura y las barras empiecen a empujarse entre sí como que, mi pana, estás gordo. Entonces, claro, eso es como, no sé, imagínate que estás en el cine, o sea, y de repente aumentan la temperatura y empiezas a dilatarte y el pana al lado empieza a dilatarse también y ahora los dos se aprietan entre ustedes, burda incómodo, pero van a tener fuerzas entre ustedes, fuerzas de contacto. Bastante incómodo. Error. La reacción de María me preocupó, es como, no era una situación jocosa, no era... Y qué barro, me voy a dilatar en el cine y voy a tener un gordo al lado. Es que eso me recuerda, como en 2 semanas sale el tráiler de Avengers Doomsday. Y van a salir los personajes, algunos personajes de X-Men, de las películas de los 2000. Esas películas, X-Men 1 y X-Men 2 eran bastante buenas. X-Men 3, bueno, no fue tan buena. Pero van a salir algunos personajes de esa saga, me parece bastante... Va a salir la Mystique de aquel tiempo.
que era un personajazo. Bueno, eso es demasiado, totalmente innecesario eso. Ok, entonces, ok, entonces, una energía térmica consiste en una placa AB de aluminio 6061 T6. Ok, entonces, ok, la temperatura 2 es de 100 grados centígrados. Claro, y en cierto punto, o sea, lo que quiero que vean es que con ese contacto, bueno, lógicamente las barras se van a hacer una fuerza P axial, una carga P axial a compresión. ¿Ok? Y claro, ¿cómo estudiamos esto? Bueno, es similar a la clase de ayer. Ahora vamos a tener deformación por dos efectos. O sea, vamos a tener tracción, estiramiento, por aumento de temperatura, de 85 punto algo grados a 100 grados. Y vamos a tener compresión por carga axial. Entonces ahora cada deformación va a ser la combinación de dos efectos. Delta L1 por carga axial más delta L1 térmico. O sea, pero la ecuación de compatibilidad sigue siendo la misma. La ecuación de compatibilidad, repito, sigue siendo exactamente la misma. Sigue siendo la misma. Entonces, o sea, se sigue cumpliendo, muchachos, que delta L1 más delta L2 en total, ¿ok? Sigue siendo igual a delta. Y aquí depende bastante de cómo lo planteen, muchachos. Porque, a ver, si dividen el problema en dos etapas, si ustedes dividen el problema en dos etapas, lo tienen que igualar. O sea, a ver. Aquí la clave es cómo tú defines el delta T. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. El cómo planteamos la ecuación, y esta es la parte valiosa de este problema, el cómo planteamos la ecuación de compatibilidad, o sea, la parte más valiosa de este problema, vamos a decirlo, porque es donde realmente uno se podría complicar. El cómo planteamos la ecuación de compatibilidad. ¿Ok? El cómo planteamos la ecuación de compatibilidad. Me determina quién va a ser la deformación combinada. En otras palabras, si planteo una sola etapa, entonces delta T simplemente va a ser T2 menos T1, que es los 100 grados. Los 100 grados finales menos los 25 grados iniciales. Y si lo haces así, la ecuación de compatibilidad va a seguir siendo esta. O sea, en tal caso, delta T1 más delta T2 delta T1 más delta T2 va a seguir siendo igual a delta. Porque estás diciendo que todo ocurre, todo es un mismo problema, todo es una misma situación. Solamente que, claro, a partir de cierto punto vas a empezar a sentir una carga axial. Ahora, ¿qué pasa si tú quieres empezar a estudiarlo a partir del contacto?
Si empiezo a estudiar el problema a partir del contacto, mi delta T, entonces tengo dos etapas. Etapa A, en el que el delta TA es TC menos T1, o sea, los 85 punto algo menos los 25, para la cual la ecuación de compatibilidad es delta L1 más delta L2 en la etapa A es igual a delta. Y luego tendrías la etapa B. Digamos, la etapa... Entonces vamos a poner esta etapa. Esta etapa transcurre entre la condición inicial y el contacto y el inicio del contacto entre las barras. Y en realidad, muchachos, si nos ponemos a ver, la etapa A fue lo que ya estudiamos en la parte anterior del problema, en la que solamente queríamos saber la temperatura de contacto. Que eso sería 85 punto algo menos 25. $85 punto no sé qué cosa. ¿Cuánto dio? 85.4839. Entonces, menos 0.6089, menos 25 grados. Ajá. ¿Qué fue ese 0.6089? $5.49 entre 9. ¿Ah? ¿Qué? María, estoy perdido en el tiempo y el espacio. No entiendo de qué me estás hablando. 85.48 85.4839 menos 25. Ok, pensaste que era una... Da 60.4839. Y esto no tenía que ponerse en la calculadora. Era el cálculo más fácil de la vida. Ok. Si empiezo a estudiar el problema a partir del contacto, obtengo esto. 60.4839 grados centígrados, delta L1A más delta L2A igual delta. Esta etapa transcurre entre la condición inicial y el inicio del contacto entre las barras. Ok, ¿y la etapa B qué sería? Sería desde el... Desde el contacto transcurre a partir del contacto inicial hasta la temperatura final del sistema. ¿Ok? Entonces, delta T B lo podrías poner como T2 menos la temperatura de contacto. Entonces esto sería básicamente, voy a hacerlo en dos líneas, no pasa nada. Sería entonces 100 grados centígrados menos 85.4839 grados centígrados. Bueno, tres líneas, no pasa nada.
Te va a dar 14 punto algo. 100 menos 85.4839. 14.5161 grados centígrados. Entonces, 14.5161 grados centígrados. Y ahora, ujú. Y claro, aquí la cuestión de compatibilidad, muchachos. ¿A qué creen que va a ser igual la ecuación de compatibilidad? Para la etapa B. La suma de lo que se deforman las dos barras en la segunda etapa. ¿Cómo creen que va a ser? Tienen una flecha, muchachos. 14 metros, 30 metros, 8000 metros, 6750 kilómetros. La distancia entre Puerto La Cruz y Caracas. Que esos son como 330 kilómetros, 350 kilómetros. Déjame buscar eso mientras alguno se anima a participar. Distancia Puerto La Cruz, Caracas. ¿Cómo llegar? Ah, son 325 kilómetros. No, muchachos, yo no voy a cuidar ninguno de sus exámenes. No, 325 kilómetros. No, vale. Ahora, muchachos, ¿qué pasó? ¿Todos se fueron? ¿Todos se fueron a sus casas? Bueno, todos están en su casa, supongo, pero... Profe, estamos viendo aquí, bueno, yo estoy viendo aquí la clase, es la aplicación. Ok, no, estoy preguntando, ¿cuál va a ser la suma de las... O sea, ¿cuál va a ser la ecuación de compatibilidad ahorita en esta etapa B? Profe, debería ser la misma que vimos ahorita en la primera parte. Pero si lo estoy subdividiendo en dos etapas, y estoy diciendo que ya en la primera etapa la deformación combinada fue esta, estoy diciendo que de nuevo, porque, o sea, si lo divido en dos etapas, estoy diciendo que la deformación en la etapa B es nueva, o sea, lo estoy estudiando a partir del nuevo punto, ¿ok? O sea, ya las barras se deformaron de forma combinada a esta distancia delta. ¿Se van a seguir estirando una distancia delta? No pueden, se van a atravesar. Por principio de impenetrabilidad, no puede ser delta. ¿Qué número creen que vaya aquí? Cero, profe. Claro. 0. Si lo divides en dos etapas. Claro, o sea, las barras no es que van a dejar de deformarse, pero la combinación de deformaciones se va a contrarrestar. Porque siempre van a estar en contacto. El sistema, en toda la segunda etapa, el sistema siempre va a medir lo mismo. La distancia entre las dos paredes, que es L1 inicial, o L inicial 1, más el inicial 2, más la holgura. Eso no va a cambiar. Sí, exactamente, ya no
ya no hay separación. Entonces, y lo pueden ver de esta forma. Ujú. Claro que en la etapa final, o sea, ajá, esta es la longitud de contacto. Pero la longitud final es la propia longitud de contacto, porque ya como aumentan las temperaturas, siempre se van a mantener en contacto. Las paredes son rígidas, entonces no va a cambiar la distancia entre estas paredes. Entonces la distancia, o sea, la longitud combinada de todo el sistema siempre va a ser la distancia horizontal entre las paredes, que es simplemente L01 más L02 más delta. ¿Ok? Entonces, claro, ustedes pueden... Y ahí influye cómo definen los deltas de temperatura, porque vamos a ponerlo así, o sea, el delta L en una sola etapa. Déjame ver cómo explico. Ya. Vamos a ponerlo así. Y claro, lo que quiero decir es que al final, dividirlo en dos etapas. Porque yo antes dije otra forma de plantearlo, que era delta L1 más delta L2 igual delta, pero esto es total. O sea, que esto es para la delta L1 global. O sea, desde el inicio hasta el final. Entonces, claro, o sea, ¿cómo se contrastan estas dos ecuaciones? Planteado en un solo tramo, puedo decir que el delta L1 global más o sea, desde el inicio hasta el final, más el delta L2 global es igual a delta. Y luego planteado en dos tramos o etapas, voy a tener ahora en cambio dos ecuaciones, una para la etapa A y otra para la etapa B. Pero si la sumo, o sea, si esto es 1 y esto es 2, me queda sumo las ecuaciones 1 y 2, me queda que delta L1A más delta L1B más delta L2A más delta L2B es igual a 0. A 0 no, perdón. A delta más 0. Y adivinen qué, muchachos. O sea, la suma de deformaciones de la barra 1 en las dos etapas es la deformación global de la barra 1. Delta L1 global. Y la suma de deformaciones de la barra 2 entre las dos etapas es la deformación global o total. No uso la T porque la T puede ser de térmicos, ¿ok? Delta L2, T de total, no lo uso G de global. Y claro, delta más 0. Entonces, claro, la suma de estas dos ecuaciones es esta misma ecuación de acá. Delta L 1G más delta L 2G igual 0. Claro, quiero que lo vean también o sea, quiero que lo vean también de manera general. Quizás no es tan necesario, pero sí, o sea, lo divide en una etapa, lo divide en dos etapas, siempre es lo mismo siempre que lo maneje bien. ¿A qué me refiero con manejarlo bien? Bueno, para el fenómeno, recuerden que independientemente de la etapa, escuchen esto, independientemente de en qué etapa me encuentre,
la longitud inicial que voy a usar cuando hable de deformación térmica va a ser la que tenía la barra respectiva cuando inició el fenómeno de deformación térmica. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Si yo hablo, por ejemplo, de delta L 1 A por fenómeno térmico, demasiados subíndices, o sea, lo que se deforma la barra 1 en la etapa A únicamente por efecto térmico va a ser longitud inicial de la barra 1, disculpen, primero el alfa de la barra 1 por longitud inicial de la barra 1 por cambio de temperatura en la etapa A. Y ahora, cuando estudie la deformación de la barra 1 en la etapa B por efecto térmico, va a seguir siendo alfa 1 porque sigue siendo el material, y la longitud inicial va a ser la inicial todavía, o sea, no, eso no va a cambiar. No es que la inicial de la etapa B es la final de la etapa A. No, porque es el mismo fenómeno térmico. ¿Ok? Solamente que lo quise dividir en dos etapas. ¿Me siguen ahí, muchachos? Cosa que cuando sume estas dos cosas, o sea, cuando sume, miren lo que va a pasar. Cuando sume delta L1 A por efecto térmico más delta L1 B por efecto térmico, puedo sacar factor común el alfa y el L0. Ajá. L0 que multiplica, ya. O sea, cuando sumo estas dos cosas, puedo directamente sacar factor común la suma de las temperaturas, la suma de los cambios de temperatura, delta TA más delta TB. Y claro, recuerden que delta TA es igual a temperatura de contacto menos temperatura 1. Y delta TB es temperatura 2 menos temperatura de contacto. ¿Qué va a pasar cuando la sume? Se me da la temperatura de contacto. O sea, miren, TC menos T1 más T2 menos TC. Porque delta TA es esto, delta TB es esto, la sumo, se me da la temperatura de contacto y me queda que delta TA más delta TB es T2 menos T1, que es el cambio de temperatura global. O sea que aquí no hay nada extraño, aquí no hay nada donde delta T global, recuerden es simplemente T2 menos T1. Y esto es totalmente congruente con lo que yo decía, con lo que se decía antes, de que delta L de la barra 1 global tiene que ser simplemente el alfa de la barra 1 por la longitud inicial de la barra 1 por el delta T global. ¿Siguen eso que quise decir, muchachos? Sí, profe. Ok. Ahora, ¿cuál podría ser una diferencia? Ahora, porque fíjense, vamos ahora con la parte de estudiar la carga axial. Porque también en la etapa 2 hay una deformación axial. O sea, la etapa 2 no está conformada únicamente por deformación térmica. Si sumo todas las deformaciones y tal, los términos de deformación térmica se pueden agrupar para darte cuenta que la deformación térmica, la suma de deformaciones térmicas individuales es la deformación térmica global. Como si lo hubiese estudiado en una sola etapa. Pero también, también vas a tener una deformación por carga axial. Entonces, ¿cómo estudio la deformación por carga axial en este caso? Como estudio la deformación por carga axial en este caso. Entonces, ¿quién es el delta L en la deformación por carga axial? Porque recuerden que estábamos mencionando esto precisamente. Acá. Que ahora en esta segunda parte del problema
tengo esto. O sea que cada deformación va a ser la que se debe a la carga axial por compresión más la que se debe a la elongación por dilatación térmica. O la que se da a la dilatación térmica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo planteo la deformación por carga axial? ¿Alguien se acuerda? Espero que en este punto sepan plantear una deformación por carga axial. ¿Quién sabe? Profe, presión entre área. Pre- Presión pre- entre área, no, fuerza axial entre área. Ajá, eso es esfuerzo. Eso es esfuerzo. Eso no es deformación. Eso no es deformación. En este caso, la deformación sería el. Ya que se me olvidó, profe, un momento. Sería la suma de las deformaciones por las cargas, ¿no? No, Martín, no parece que te refieras a la solución correcta. Fíjense, las deformaciones por la deformación longitudinal, o sea, lo que es la deformación absoluta por carga axial, usualmente tiene que trabajarse con un pequeño procedimiento, que es que tú digas, básicamente que sigma es igual a P entre A y sigma también es igual a E por epsilon, donde epsilon, o sea, tienes que combinar la ley de Hooke con la definición estándar de esfuerzo, donde el epsilon, o sea, es combinar básicamente tres ecuaciones. Delta L sobre L sub 0. ¿Ok? Entonces, sigma es igual a E por delta L entre L sub 0, que es igual a P entre A. Y ahora aquí despejo delta L. Esto lo hicimos en la clase de ayer. Entonces, delta L no es E por epsilon. Sí, aquí está E por epsilon, pero epsilon es delta L entre longitud inicial. Entonces, E por epsilon, que es esto, delta L entre L inicial, es igual a P entre A. Entonces, y bueno, delta L se convierte entre PL sub 0 entre A por E. Se puede aprender esto, ¿no? P por L entre AE. Es la deformación longitudinal. Se pueden aprender esto de memoria si quieren. No siempre lo van a usar así, porque a veces lo que te piden es el esfuerzo. Pero es eso. Ok. Fino. Y ahora que toca. Ujú. Ok, entonces. Muchachos, una pregunta. Y ahora les hago una pregunta. ¿Qué longitud inicial planteo para la carga axial? Porque en cada fenómeno me pide una longitud inicial, pero los fenómenos no empiezan al mismo tiempo. ¿Ok? Repito, los fenómenos no empiezan al mismo tiempo.
Entonces eso es muy interesante. ¿Qué longitud inicial tendría que...? Porque la longitud inicial en el fenómeno de carga axial va a ser la longitud que tenía cada barra en el momento en el que empezó a sentir carga axial. Entonces, ¿cómo se plantearía eso? Bueno, profe, tenemos que usar lo que conseguimos con la deformación térmica. Esa sería la longitud inicial, justamente cuando entran en contacto, pues, no sé si la palabra, el término correcto es cuando entran en contacto, pero es cuando las dos barras ya con la deformación térmica están justo, que no Ok. hay presión axial, no hay fuerza axial, mejor dicho, pero es esa longitud inicial debería ser. Ok, entonces tú dices que la longitud inicial de la barra 1 para el fenómeno de carga axial va a ser la longitud inicial de la barra 1 más lo que se deformó con el contacto, ¿no? No más lo que más lo que se deformó con ¿Cuál la más lo que se deformación deformó? térmica. Más lo que se formó antes del contacto, quiero decir, pues, antes del contacto. Exacto. Exacto, profe. Entonces. Pero mejor dicho, o sea, es que la palabra sería más lo que se deformó hasta que hizo contacto. Hasta que empezó a hacer contacto. O sea, eso sería la manera más precisa de decirlo. Y claro, muchachos, si nosotros sacamos estas cuentas, o sea, esto sería 0.6 metros más 24, o sea, más. Ya. Quiero mostrarles esto más. Vamos a darlo en letras por ahora. Más alfa 1, L0 y por delta TA. Y bueno, esto es simplemente L0 y de la carga axial es igual a 0.6 metros, que es la longitud inicial de la primera barra, más 24. ¿Era 24 o era 23? Ya ni me acuerdo. Déjame ver aquí en el libro está. Era 24 creo. Sí, aquí está. 24 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1 por 0.6 metros por el delta T, la temperatura de contacto menos la temperatura inicial, 85 y pico menos 25. Eso era 60.4839. Si no recuerdo mal. Grados centígrados. Déjeme verificar porque en algún momento lo escribí. Sí, 4839. Ahí está. Y fíjense, muchachos, que el 10 a la menos 6 de acá, del alfa, hace que esta diferencia sea mínima. Miren esto. Entonces, miren cómo queda esto. 0.6 más 24 por 10 a la menos 6 por 60.4839. Y esto es 0.6015 metros. ¿Ok? Y la longitud inicial de la barra 2 en el fenómeno de carga axial es 0.4, aquí un 26, aquí un 0.4. Entonces aquí 0.4, aquí un 26. L sub 0
de la segunda barra en la carga axial. Interesante. .4016. Se me hace extraño este resultado. Ya va. Ah, ya, es que no multipliqué por 0.6 por 0.6. Ah, ya. Sí, muchachos, aquí en la calculadora, miren esto aquí. Miren que se termina viendo afectado el cuarto decimal únicamente. Y acá por 0.4. Ahí está. .000687. Esto es un 9. Entonces, miren esto, muchachos. Miren. Aquí, o sea, la cuestión tiene que tener sentido. Esto antes medía 0.6, ahora mide 0.6 más 9 décimas de milímetro. Y esto mide 0.4, antes medía 0.4 y ahora mide 0.4 más 6 décimas de milímetros. Sumas 9 décimas de milímetros más 6 décimas de milímetros y el sistema en total aumentó su longitud en 15 décimas de milímetro, que son 1.5 milímetros, que es la holgura. O sea, esto tiene que tener sentido. Ahora, muchachos, ¿influye realmente este cuarto decimal? Vamos a verlo. Ok, vamos a calcular el problema entre comillas de forma exacta. Ok. Estudiemos ahora el problema de forma exacta. El problema de forma exacta. Estudiamos ahora el problema de forma exacta. Entonces, vamos a decir delta L 1 más. ¿Quieren hacerlo como por etapas? ¿Quieren estudiar solamente la segunda etapa o quieren estudiarlo global? Profe, yo prefiero la global. Ok. Delta L1 más delta L2 global. Termina siendo lo mismo, ¿no? Pero delta L1 más delta L2, global, igual delta all in global. Entonces, claro, entonces esta deformación 1 por efecto térmico más deformación 2 más deformación 1 por carga axial. Cuando hay más de un subíndice, esto es P, esto es global. Entonces, esto es solamente, ya, esto se bifurcó acá, ¿ok? Más esto por acá. Entonces,
Entonces, esto sería la etapa de la barra 2. Etapa 2. Ok. Delta L1 TG, delta L1 P. Ok. Y aquí sustituyo todo con lo que va. Alfa 1 por L0 1 por delta T global. Más, y aquí pongo sí el AE sobre... No, es al revés. P por L sub 0, 1, P entre AE más eso mismo, pero esto ahora es 2. Esto ahora es 2. Y como esto es global, esto va a ser igual a delta. Lo único que cambiaría si fuera la segunda etapa es que en lugar de tener un delta T global, cambian dos cosas básicamente. El delta T ya no es global, sino que solamente de la segunda etapa, es decir, desde el contacto hasta la temperatura final. Y la deformación total ya no sería delta, sino que sería 0. Porque estaríamos diciendo que ya la deformación delta se la comió la primera etapa. ¿Ok? ¿Me siguen ahí, muchachos? Perfecto. Entonces aquí podemos hacer un pequeño despeje. Primero saco, me interesa calcular P, ¿ok? Entonces P, la despejo aquí. L sub 0 y P entre AE. Y esto es área 1, E1, porque son materiales distintos. Área 2, E2. Entonces esto es 1, 1, más L sub 0 y longitud inicial de la barra 2. Ajá. Hasta ahora lo único que estoy haciendo hasta ahora, muchachos, es agrupar este término de carga axial de la primera barra con este término de carga axial de la segunda barra. Y paso todo lo que no depende de la carga axial para el otro lado. Entonces esto va a ser delta menos delta TG, cambio de temperatura global, que multiplica a alfa 1 por L0 1 más alfa 2 por L0 2. Se cayó el micrófono, todavía me escuchan bien. Sí, profe, se lo escucha bien. Sí, profe, sí se le escucha. Ok, perfecto. Entonces, amén. De aquí yo puedo despejar. Y este es un despeje súper fastidioso, pero bueno. Y bueno, hago el despejo aquí la carga P, que es lo que me piden en esta parte. Ok, muchachos, y esta parte aquí es una sarna, básicamente. Ya, vamos a... Gracias. Gracias, Aya Carolín. Ok. Entonces...
Vamos ahora con el delta es 1.5 por 10 a la menos 3. Bueno, no hemos calculado las áreas. Esa es la parte tricky. Vamos a primero hacer la diligencia de calcular las áreas. Voy al enunciado. Fíjense, muchachos, nos dicen que las barritas tienen una altura de 10 milímetros. O sea, altura en espesor vertical, vamos a llamarle. O sea, y tienen un ancho, o sea, una profundidad de 15 milímetros. Ambas, de hecho. Entonces, y creo que eso es lo único que no hemos calculado. No, ya, porque también necesitamos los módulos de elasticidad. Así es la vida, muchachos. Así es la vida. Entonces, el área va a ser el alto por la profundidad. Entonces, 10 por 10 a la menos 3 por 15 por 10 a la menos 3. 10 por 15 por 10 a la menos 6. Para que estén en metros cuadrados. El área es de 1.5, el de ambos. 1.5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Esos módulos de elasticidad hay que sacarlos del libro. Módulo de rigidez, módulo de elasticidad. Ok, me encanta. Aluminio, 68.9 gigapascales. Ok. E1, 68.9 gigapascales, o sea, por 10 a la 9 pascales. Vamos a poner unas en unidades así. E2 está por acá. No, ya, lo que me interesa es la altura ahora. Magnesio es este mismo. 44.7 gigapascales. Ok. 44.7 gigapascales, 44.7 por 10 a la 9 pascales. Ok. Y ahora sí, sustituimos todo acá. Esto es lo más fácil del mundo, muchachos, es equivocarse en la calculadora sustituyendo todos estos números. Son demasiadas cosas, muchachos. Ya vamos, entonces. 1.5 por 10 a la menos 3. Que multiplica a menos delta TG. Delta TG, por si acaso. Vamos de 100 menos 25, 75 grados centígrados, ¿ok? 75 grados centígrados, que es el cambio de temperatura por alfa 1. Que alfa 1 es 24 por 10 a la menos 6, centígrado a la menos 1, por el L01, que es 0.6, es lo que mide la barra AB. Más el L2, 26 por 10 a la menos 6, por la longitud 2 inicial del fenómeno térmico, que es 0.4 simplemente. Todo eso dividido entre... y esto sigue y sigue y sigue. Longitud inicial del fenómeno térmico, la longitud inicial de la barra 1 cuando empieza el fenómeno de carga axial, o sea, 0.6009 entre el área, que el área sí es común, 1.5 por 10 a la menos 4, y ya está bien esa parte en la que la calculadora se puso lenta, por... Posiblemente lo tenga que separar en numerador y en denominador, pero vamos a ver, es un cálculo demasiado grande. Posiblemente habría sido bueno calcular estos dos números por separado, este de la izquierda y este de la derecha. Pero no hay tiempo para llorar. 68.9. No, sí hay tiempo para llorar. Si lloras mientras haces lo que tienes que hacer. Si lloras mientras haces lo que tienes que hacer, siempre hay tiempo para llorar. Así que puedes pasar todo el día llorando. El problema no es llorar, el problema es detenerse para llorar. Porque después no sabes, en la planificación no hay un tiempo específico para llorar. Entonces es como que, se te altera la planificación.
Y sí, no, esto no va a entrar. Voy a tener que... Esta calculadora es limitada, igual que yo. El ilimitado es Cristo. Ya. Ajá. Todo esto, muchachos, a mí me da 3.6 por 10 a la menos 4. Ya. Vamos a hacer eso con suma organización. Porque lo puedo sustituir aquí mismito. P es 3.6 por 10 a la menos 4. ¿Y en qué unidades da esto? Bueno, este término está en milímetros, está en metros, porque lo puse en metros. Así que esto da 3.6 por 10 a la menos 4 metros. Y esto está dividido entre alguna cosa que da en... ¿Esto en qué unidades está? Metro entre metro cuadrado. O sea, esto está en metro a la menos 1 entre Pascal. Ok. Estoy conforme con eso. Ajá, voy ahora entonces con las unidades del denominador. O sea, voy ahora con el denominador. Longitud inicial, ajá, 0.6009. Si no me equivoco, era... Sí. Entre esta área, que es 1.5 por 10 a la menos 4. Y aquí está. Por el módulo de elasticidad, que es 68.9 por 10 a la 9. Sí, ahí está. Más la longitud, la nueva fracción. Voy ahora por esta fracción. Era 0.4006 entre 1.5 por 10 a la menos 4, que multiplica a 44.7 por 10 a la 9. Entonces, y esto da 1.1789 1.1789 por 10 a la menos 7 y eso está por... Y las unidades de esto eran, como decía... Vamos a poner más fácil todavía. Esto es metro, esto es metro cuadrado. Entonces me queda 1 entre metro, porque el metro cuadrado, este metro se va con este metro cuadrado, este queda metro. Metro, y esto es Pascal. Entonces esto va a ser 1 sobre metro por Pascal. Cuando haga la doble C, aquí me queda, estas dos unidades van a pasar al numerador. Me queda metro cuadrado por Pascal, que es Pascal por metro cuadrado, que es Newton. ¿Okay? Entonces, estamos bastante bien ahí. Entonces ahora hagamos ese cociente. 3.6 por 10 a la menos 4 entre 1.1789 por 10 a la menos 7. Y esto da 3053.6941 Pascal por metro cuadrado. Pascal por metro cuadrado es Newton. Y bueno, yo quiero poner esto en kilonewton. Esto va a ser 3.0537. Porque esto es que el cuarto decimal sería el 6, pero está sucedido por un 9. Entonces esto pasa a ser un 7, redondeando. Y esto va a ser kilonewton. ¿Me siguieron, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, hagamos una última cosa, porque para ser honesto con ustedes, muchachos, yo nunca hago este cálculo. De que, mira, ¿cuánto medía la barra en el contacto para saber qué longitud inicial pongo para la carga axial? Porque usualmente cambia muy poquito. Entonces vamos a hacer, repito el cálculo. Repitamos el cálculo considerando que la longitud inicial
para el fenómeno de carga axial es aproximadamente considerando que las longitudes iniciales para el fenómeno de carga axial son aproximadamente las longitudes que tenían al inicio del fenómeno. O sea, lo que estoy diciendo es esto. Voy a aproximar que, por ejemplo, L0, 1 lo aproximo a L01 por carga axial, lo aproximo a L01. O sea, en otras palabras, L01 por carga axial lo aproximo a 0.6 metros. Y lo mismo con L2. O sea, digo que L02 por carga axial lo aproximo a L02. Porque repito, muchachos, esto es un cálculo que muy rara vez es necesario hacerlo. O sea, estrictamente hablando tendrías que hacerlo así, pero entonces repitamos este cálculo ya. El numerador no cambia, el denominador podría cambiar un poquito. Vamos a ver cómo nos queda, ¿ok? Esto de aquí va a cambiar. El 10 a la menos 7 estoy seguro que no va a cambiar. Ajá, entonces yo tengo ese cálculo guardado en la calculadora. Entonces el 0 al 0.6009 le quito el 9. Y al 0.4006 le quito el 6. ¿Y qué me queda? Aquí me queda 1.1771. Ok, 1.1771. Cambiaron los últimos dos decimales. Vamos a ver cómo nos termina quedando esto. .1771. Me termina quedando que la carga es P igual 3058.3638 newtons, que en kilonewtons sería 3.0584 kilonewtons. Ok. A ver. Cambian los últimos dos decimales cuando lo pones en kilonewtons. Entonces, muchachos, en realidad, o sea, yo quise hacer este cálculo explícito para ver qué tanto cambiaba. Es bastante poco. Vamos a ver porcentualmente. Delta P porcentual, que es P exacto menos P aproximado entre P exacto por 100% en kilonewtons sería 3.0537 menos 3.0584 entre 3.0537, todo esto por 100. Ok. Una reducción del 0.15%. Entonces, muchachos, poniendo todo esto en contexto, salvo que la holgura sea muy grande, muchachos, ustedes se pueden agarrar este paso. O sea, porque dense cuenta que la holgura afectó fue al cuarto decimal de cada medida. En este caso. Y en otros problemas hay holguras más pequeñas que afectan es al quinto decimal de la longitud inicial. Entonces, claro, y todo eso depende de, mira, tú lo puedes ver globalmente, como que
si comparas el delta con el L01, o sea, comparaciones iniciales. Tú puedes hacer una comparación inicial. Puedes dividir, por ejemplo, el delta entre L01, o sea, que serían 15 milímetros, perdón, 1.5 milímetros entre 600 milímetros, entre 600 milímetros, 1.5 entre 600, eso da 2.5 por 10 a la menos 3. Es relativamente pequeño esta comparación. O sea, cómo se compara la holgura con la longitud inicial de la barra. Cosa de que, o sea, por ejemplo, si la holgura fuera abarcada únicamente por el estiramiento de esta barra, la barra se estiraría un 2.5 por 10 a la menos 3. O sea, estamos hablando de 0.25%. Es poquito, es menos del 0.5%. Si fuera ahora por la otra barra, igual 1.5 entre 0.4, 1.5 entre 400. Para la otra barra es 3.75 por 10 a la menos 3. Porcentualmente sería todavía menos del 0.5%. O sea, no es que tengan que hacer estos cálculos, pero vean, si la holgura es pequeña, si a simple vista la holgura es pequeña comparada con las longitudes de las barras, no se angustien demasiado en... No, ni siquiera aproximación, es algo por ciento. O sea, tú dices, mira, la holgura es algo diminuto. No, de hecho, Alejandro, yo siempre hago esa aproximación. O sea, yo nunca he resuelto un problema en el que... O sea, en una solución de un examen, yo nunca he puesto un problema en el que, mira, voy a calcular ahora la longitud inicial que tenían las barras en el fenómeno de carga axial. Esto lo estoy haciendo ahorita para mostrarles a ustedes lo pequeña que es la diferencia. Entonces, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Si la holgura ya fuera, por ejemplo, en el orden de los centímetros, ¿ok? En el orden de los centímetros, ahí sí podrías, sí te recomiendo que consideres el efecto. Pero mira que al ojo por ciento te das cuenta de que con el enunciado, ves el enunciado y dices, mira, ya, esta holgura es 1.5 milímetros, es algo diminuto comparado con lo que miden estas barras. O sea, es menos de... es menos del... Sí, o sea, es menos del 1% de lo que mide cada barra, básicamente. Pues claro, o sea, si multiplicas esto por 100, si quieres multiplica esto por 100 y te da 150 milímetros. Ambos miden más del doble de 150 milímetros. O sea, esta barra es menos del 0.5% de cada una de las longitudes individuales. O sea, es algo pequeño, no va a influir demasiado. Entonces, básicamente, salvo que la holgura sea algo como que, o sea, ya si la holgura, por ejemplo, está en el orden de los centímetros, ahí sí vale la pena pensar como que, pero incluso si la holgura estuviera en el orden de los centímetros, ¿cuánto miden las barras? Si las barras miden como 6 metros, es otra historia, ¿no? O sea, multiplica todo por 10 aquí. Esto es 1.5 centímetros, pero esta barra mide 6 metros en lugar de 0.6 y esta barra mide 4 metros en lugar de 0.4. En escala tienes el mismo problema. Entonces sí, o sea, todo es ver al ojo. Si quieres puedes hacer un calculito inicial, pero esto lo menciono porque es muy raro poner una holgura tal que importe calcular qué longitud tienen las barras cuando inicia el fenómeno de carga axial. ¿Okay? Pero lo comento para que estén pendientes, porque en algún examen, qué sé yo, en marzo de 2028 puedo poner una holgura de 40 centímetros y unas barras que midan 1 metro, ¿sabes? Entonces, claro, mira, ok, ahí la holgura es el 40% de la longitud de las barras. Obviamente ahí sí va a influir Pero claro, para que esas barras se toquen, tendrías que aumentar la temperatura en no sé cuántos grados centígrados, ¿ok? Entonces sí, les menciono eso como dato curioso. En líneas generales, en 97 de 100 casos, no tienes que calcular qué longitud tienen las barras cuando empieza la carga axial, porque la holgura es pequeña. Pero para los otros 3 de 100 casos, o sea, he hecho un ojito inicial. ¿Cómo se compara la holgura con la longitud inicial de las barras?
Ese es el detalle. Preguntas, muchachos. Supongo que lo que queda por hacer es ver 475. Supongo que podríamos ver esta respuesta de acá. Del problema no. Ok. Vamos a ver. Aquí tiene que haber respuestas de problemas 475. Miren, aquí está. 85.5 grados centígrados del cambio de temperatura. A nosotros nos dio 85.48. Ellos lo aproximaron a dos decimales. Y aquí el cambio, aquí la carga axial a ellos les dio 3.06 kilonewtons. Entonces, ¿cómo lo hizo el libro? Vamos a ver. ¿Cuál de los métodos usó el libro? En el primer método da 3.0537 kilonewtons. Esto es 3.053. No da para aproximarlo a 3.06. El libro usó este método. 3.0584 kilonewtons. Porque este 8 sí da para aproximar esto un 6. Entonces sí, el libro definitivamente... aproximó. El libro no o sea, para el libro, en la solución del libro, no calcularon esas longitudes intermedias en las cuales empieza el fenómeno de carga axial. ¿Ok? El libro hizo esto, la aproximación. El libro hizo esto. Es más, en el libro quizás ni siquiera pensaron esto. Porque eso es una pregunta que yo me hice años después. Porque yo cuando estaba viendo mecánica de materiales 1, allá hace, bastante tiempo, nunca llegamos a preguntarnos esto. Porque eran deformaciones tan pequeñas. O sea, porque en estos problemas de deformación térmica y de carga axial, las deformaciones son tan pequeñas, porcentualmente tan pequeñas, que en realidad no vale ni siquiera la pena preguntarse esto. O sea, que esa es la premisa. O sea, más que cuándo es válida la aproximación, es que en realidad, Martín, tú que preguntaste, estos modelos, o sea, todo esto de ley de Hooke, todo esto de deformación térmica, está hecho para deformaciones pequeñas. O sea, eso no está pensado para que la carga triplique su longitud, para que la barra, triplique su longitud, ni nada por el estilo. Está pensado para que haya pequeñas deformaciones. O sea, estamos hablando usualmente de estiramientos o compresiones de entre el 0 y el 2% de lo que mide la barra. Eso es lo que realmente termina ocurriendo ahí. O sea, por hablar de manera general, ¿ok? O sea, yo tampoco que soy experto en porcentualmente cuánto se forma, pero sí estamos hablando de que son cambios pequeños, porque son modelos lineales. O sea, la ley de Hooke es un modelo lineal, que mira, la deformación física es directamente proporcional a la carga aplicada. Eso es un modelo lineal que funciona dentro de rangos pequeños de deformación. Ya cuando te alejas de lo pequeño, ya esos modelos lineales no funcionan. Es como con los resortes. Eso es que el resorte, la ley de Hooke para resortes, de que F es igual a menos K por delta X, eso es únicamente para cuando para las deformaciones pequeñas del resorte. Si ya el resorte lo exageras, ya eso no va a cumplir. El resorte va a entrar en rango plástico, ¿okay? De deformación permanente, que eso lo explicamos en una clase en semana 10 aproximadamente. O 9 o 10, algo así. Entonces sí, o sea, más bien por eso es que usualmente no nos preocupa eso. Que yo les digo, yo en mecánica de materiales 1 no recuerdo haberme hecho esta pregunta. Y tampoco recuerdo que el profesor lo mencionara. El profesor puede que lo haya mencionado, pero de manera tan puntual que quizás ni siquiera hizo énfasis en eso. O quizás el profesor ni siquiera lo mencionó, sabiendo él que estas deformaciones son tan pequeñas y sabiendo él que los estudiantes teníamos tan poco nivel en ese momento que ni siquiera nos íbamos a hacer esta pregunta. Okay. O sea, yo no sé si los profesores en general mencionan esto en mecánica de materiales 1. Por eso yo lo menciono ahorita por si acaso alguien tiene la duda de que, pero si el fenómeno térmico, el fenómeno de carga axial empieza después, con longitudes distintas. Sí, es cierto, pero esos cambios de longitudes no son lo suficientemente significativos para que el resultado cambie de forma apreciable. En líneas generales, ok, de repente, como digo, en 2028 el profesor se puede volver loco y poner barras de 2 centímetros y holgura de 3 metros. Ok, eso es un total inverosímil de problema, pero bueno, lo menciono de manera general. Entonces no hay dudas con esto. No, profe, muchas gracias por la aclaración, por esa última parte, porque en una de las clases también creo que usted había mencionado creo que fue un ejercicio muy, el más difícil que había de formación térmica, y en el que también colocaba hacía la ecuación esta de global, y bueno, y a mí sí me había quedado esa duda, pues, porque se podía hacer con ese método de aproximación o con la otra fórmula.
pero no había entendido por qué No, en claro. ese sentido. No, buenísimo, buenísimo. Ajá, Camila dijo que no tiene duda del problema. O sea, que tienes alguna duda en otra cosa, Camila. ¿Algún tip para el parcial? Mm, Oye, no, la verdad es que no está tan difícil. O sea, considero que los parciales 1 y 2 si tuvieron un nivel alto. Pienso que el tercero está más fácil, honestamente. O sea, no es para que se relajen pero pienso que el tercero está más fácil. Ujú. Sí, o sea, eso. El tercero está más fácil que los dos anteriores. Sí, exacto, toca practicar. ¿Cuánto tiempo dura el parcial? 2 horas. Ujú. Ujú, sí. Bueno, algún tipo del parcial. No se compliquen más de la cuenta con los diagramas, quizás es lo que quiero decir, porque, por ejemplo, cuando tienes o sea, yo siempre digo, todo ese procedimiento matemático de determinar exactamente la función del momento flector, la función de la carga cortante, eso es para cuando sabes que el momento flector te va a quedar... No, eran cuatro en ese entonces. O sea, eran 4 horas en ese entonces. Porque ese parcial iba a estar difícil. Creo que eso habrá sido en abril-julio de 2020. No, eso fue en enero-marzo de este año, creo. Porque... Sí, eso fue en enero-marzo. Sí, antes ese último parcial duraba más. Pero no, ahorita está fácil. Hoy está más fácil y el profesor Simón está más ocupado. Ya no se puede quedar 4 horas en un examen. Entonces sí, 2 horas. Lo que les iba a decir, muchachos, recuerden que en los diagramas de fuerza cortante y de momento flector, solamente es estrictamente necesario calcular la función cuando tú sabes que el momento flector te va a quedar como un polinomio de tercer grado. De resto, si tú sabes que el momento flector no te va a quedar como una parábola o inclusive como una recta, dependiendo del caso, no es necesario que te compliques la vida integrando y hallando funciones. Todo se puede hacer gráficamente, visualmente. Entonces, les comento eso. O sea, en otras palabras, ¿a partir de qué instancia tienes que preocuparte por las funciones? Bueno, por ejemplo, si tienes porque todo parte de la carga distribuida. O sea, la carga distribuida la tienes que integrar 2 veces para hallar el momento flector. Entonces, si hay un problema, no tienes carga distribuida, muy probablemente no tengas que estar integrando como no tengas que estar integrando, puedes hacer todo visual. Si la carga distribuida es rectangular, es un polinomio de grado 0. Lo integras 2 veces y te quedas una parábola. O sea, el momento flector va a ser una parábola. Entonces, en realidad, ya con conocimiento matemático, viendo la gráfica de la fuerza cortante, ya sabes si la parábola es cóncava hacia arriba, viendo cóncava hacia abajo, viendo la carga distribuida, puedes saber si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Viendo la gráfica de fuerza cortante, puedes saber si el momento flector va a ser creciente o decreciente. Es a partir del momento en el que la carga distribuida es un polinomio de primer grado, ahí, y en ese tramo específicamente, es donde tienes que ponerte a integrar. Okay. Lo demás lo puedes hacer visual viendo los gráficos. Entonces, si en otras palabras, complíquense la vida integrando solamente si ven que la carga distribuida es un polinomio de primer grado, o sea, una recta inclinada, una carga triangular o mayor, una parabólica. Pero yo nunca he puesto una carga parabólica en un... Que yo recuerde, yo nunca he puesto una carga parabólica en un examen en un tercer examen. Porque claro, si ya tienes una carga distribuida parabólica, tienes que integrar 2 veces, el momento flector va a ser un polinomio de cuarto grado. Y si llego a poner una carga de cuarto grado, si llego a poner una carga distribuida en forma de parábola, que a ustedes no se las puse, o sea, a ustedes no se las voy a poner en este examen, tiene que ser una carga parabólica fácil, porque la idea tampoco es que se convierta en un examen de matemáticas, sabiendo que lo que tenemos son 2 horas. Si el tiempo fuera indefinido, yo les puedo poner cualquier locura, pero si el tiempo es limitado, no... O sea, también tengo que ser consciente yo, pues. Entonces eso... O sea, asegúrense de dominar lo básico. O sea, yo creo que si ya, o sea, vean de los exámenes resueltos
del tercer examen, ¿cuál es el más difícil? Y si saben hacer ese, o sea, ¿cuál les parece más difícil? Y si saben hacer ese, si ya se manejan bien con ese, manejan bien los tiempos, manejan bien las ideas, deberían estar sobrados para el examen que vamos a tener el lunes. A la orden. A la orden. Bueno, muchachos, este fue el último podcast de este trimestre, porque ya lo que queda en semana 12 es un compartir para el que quiera venir. Sería a esta misma hora. Y bueno, me pareció bastante buena esta experiencia de los podcasts. Pude mantener a los estudiantes en... ¿Cómo decirlo? Dentro de la materia. Porque recuerdo que particularmente hace un año, en el trimestre septiembre-diciembre de 2024, recuerdo que no, di como una sola clase. O sea, di la inducción inicial, que vendría siendo, como le llamé ahorita, compartir en el primer compartir del trimestre, en el domingo de la semana 0. Di una clase antes del último examen y eso fue todo. O sea, les solté ahí, bueno, ustedes resuelvan ahí su cuestión. Y claro, vi que los estudiantes no hacían preguntas, no estaban involucrados, no estaban conectados con la materia. Entonces nada, poco a poco fui cambiando las cosas. Este año, en enero marzo, di la materia completa, lo recuerdo. En abril y julio creo que di una clase antes de cada examen. Y bueno, ahorita un podcast a la semana. Bueno, y unas otras clases que faltaba modificar. Pero esto es como lección de que realmente, o sea, incluso, o sea, usualmente un punto medio siempre es útil. O sea, si bien ya todas las clases están grabadas, sí es útil tener ese contacto semanal de que, mira, vamos a conversar, vamos a ver qué se entiende, qué no se entiende. No tiene que ser 3 veces a la semana y está bien. O sea, si ya se grabaron las clases, no tiene que ser así. Pero de cierta forma también hay que mantener a los estudiantes involucrados y que sepan que al profesor les importa lo que está ocurriendo y su aprendizaje. Eso es sumamente importante. Y bueno, contento con eso. Contento con que pueda ser una vez a la semana. O sea, eso no entorpece mi semana en absoluto. Más bien lo veo como un highlight de mi semana, el podcast. Muy contento yo también. Y sí, bastante contento, honestamente. Gracias, muchachos. Eso. Sí, compromiso. O sea, se ha mantenido el compromiso parte y parte. A la orden, Aya Carolín. A la orden, Camila. A la orden, Martín. Feliz fin de semana para ti también, Camila. Muchísimas gracias por el podcast. Eso, Alejandro, exacto. Échenle ganas lo que queda el fin de semana. Y bueno, exacto. Feliz fin de semana para todos y mucho éxito en el examen de lunes, muchachos. Nos vemos. A la orden, Raúl. Hasta luego. Muchas gracias, profe, y bueno, feliz fin de semana también. Gracias, Jesús. Y gracias por tus intervenciones constantes. Es de los pocos que intervienen con micrófono. Eso lo aprecio bastante. Sí, profe. Muchas gracias por el podcast también. A la Una orden. experiencia genial. Amén, gracias. Y bueno, me imagino que también le irá muy bien en los futuros cursos, porque de verdad que uno siente uno está pendiente, pues, y esta materia requiere eso, que uno hable con el profe y esté pendiente de lo que dice el profe, etc. Y de verdad que muchas gracias por la dedicación de este trimestre, por más aún la dedicación todavía. Amén. Muchas gracias, Jesús. A la orden, María. Entonces, bueno, si no hay más nadie, hasta luego, muchachos. Feliz fin de semana, mucho éxito. Bueno, Dios mediante, nos veremos algunos en el compartir de la semana que viene. Les puedo mostrar algunas, puede ser una cuestión más jocosa, puede ser, sí, simplemente estudiantes y profesor hablando, conversando, charlando. Hasta luego. Chau. Hasta luego, Aya Carolina. Hasta luego, María. Chau. Ese fue todo el desarrollo de este video. Si te gustó le puedes dar like
Si no te gustó, le puedes dar dislike. Si tienes alguna duda, sugerencia, queja pasivo-agresiva, solicitud o idea para un próximo video, por favor, házmelo saber en los comentarios. Si quieres que haga más contenido como este, te invito a suscribirte y a activar la campana. Si quieres ayudar aún más a que este canal crezca, por favor, compártelo en tus redes sociales. Que, por cierto, estas son las mías. Básicamente, Profesor Man pegado o separado, o invertido en el caso de X. Muchas gracias por ver este video. Sin más que decir, este fue el Profesor Man y me despido.